En esta mañana, por supuesto, vamos a tener una enseñanza, una reflexión o mensaje, como lo queramos llamar, y los que normalmente hemos estado congregándonos desde hace varios domingos, hoy es nuestro servicio número 28 en español. ¿Ok? Y hoy vamos a estar predicando el mensaje número 10 de esta serie de mensajes que el pastor Jeff ha estado predicando para la iglesia en inglés y nosotros lo hemos estado haciendo en español. Y con este mensaje de hoy estamos cerrando una serie de mensajes sobre el discipulado. Y la persona que tomamos como ejemplo para aprender de él en su propio proceso de convertirse en un discípulo del Señor fue Simón Pedro. Y hoy les voy a pedir que veamos, para cerrar esta serie de mensajes, lo que de acuerdo al ya anciano Simón Pedro distingue a un cristiano, distingue a un discípulo, distingue a la iglesia. Saben que yo, antes de venir acá a First Baptist Church de Conroe, en muchas ocasiones pasaba cerca del templo y lo que lograba distinguir desde lejos era el tamaño de la estructura y siempre pensaba, esa iglesia es grande. Porque era muy distintivo, no se podía dejar de ver la estructura cuando yo pasaba de lejos. Me gusta que comencemos haciendo una analogía con nuestras propias vidas. Si nuestras vidas fueran un edificio visible a los demás, ¿qué es lo que resaltaría de nuestras vidas? Las personas que están cerca de nosotros, y sobre todo aquellos que nos han escuchado decir, yo soy cristiano, cuando escuchan eso y nos observan, ¿ven alguna diferencia que dicen algo no encaja? O por el contrario dicen, efectivamente, esta persona ha estado cerca de Dios. Yo alabo al Señor porque ahora que estoy dentro de las instalaciones, porque las instalaciones no son la iglesia, las instalaciones le pertenecen a la iglesia, yo puedo confirmar que aquí hay personas que están cerca del Señor y para mí eso es una gran bendición. Pero al mismo tiempo, el mensaje de hoy es un desafío para mí. Y ahora se los quiero compartir a ustedes, tomado directamente de la Biblia y del testimonio de un hombre llamado Simón, que llegó a ser llamado Pedro, para que yo piense qué es lo que realmente en el mundo que yo me muevo, con las personas que yo comparto, qué es lo que me distingue como cristiano. Y les voy a pedir que me acompañen para que busquemos en las Biblias. Si usted tomó de las Biblias que están sobre la mesa, puede buscar la página 747. En el boletín también tiene la lectura. Vamos a estar leyendo en la primera carta de Pedro. Y les voy a pedir que busquen primeramente el capítulo 3. Y que me acompañen para leer juntos desde el versículo 13 hasta el 17. Primera de Pedro 3, del 13 al 17, nos dice lo siguiente. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En estos primeros versículos que acabamos de leer, quiero compartirles una primera idea que, de acuerdo a lo que fue la experiencia, la vida del apóstol Pedro, distingue a un seguidor de Jesús. Y en el contexto que acabamos de leer, es una palabra que usualmente utilizamos, pero que no necesariamente llegamos a entender bien. Y es la palabra santo.
Alguien que es discípulo del Señor, alguien que es parte de la iglesia del Señor, la primera cosa que le debe distinguir es que es alguien santo. Y posiblemente nosotros estamos pensando que santo es alguien que va caminando con las manos cruzadas, es una persona que no tiene malos pensamientos, es una persona que nunca se enoja y una cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con santidad. En este contexto, Pedro nos dice algunas cosas y yo traté de subrayar la idea en la lectura que usted tiene. Lo primero que Pedro señala es: santificad a Cristo, pero no dice en vuestra apariencia, dice en vuestros corazones. La santidad tiene todo que ver con mi condición interior de vida. Tiene que ver con lo que en el fondo de mis pensamientos, de mis intenciones, realmente soy yo. Otras veces he dado este ejemplo y hoy lo voy a repetir. Ustedes pueden verme que yo hoy, muy temprano, me levanté, me afeité, me coloqué una camisa, procuré venir lo mejor presentable posible para compartir con ustedes. Pero ustedes no ven mis pensamientos. Y en este momento les voy a repetir algo que uno de mis maestros compartió como una ilustración hace mucho tiempo. Siendo pastor, él le dijo en cierta oportunidad a la congregación a la que él le predicaba: posiblemente si ustedes supieran todo lo que yo he hecho y todo lo que pienso, ustedes no querrían que yo fuera su pastor. Y luego de una pausa dijo: y posiblemente si yo supiera todo lo que ustedes han hecho y lo que ustedes piensan, yo no querría ser su pastor. La santidad no se trata de la apariencia. Cuando decimos que alguien tiene un buen testimonio, no estamos diciendo que es alguien que se comporta bien cuando lo estamos viendo. Así es muy fácil. Hoy por hoy usted pasa por cualquier lugar y hay cámaras. Hay cámaras en las luces o semáforos, como le decimos nosotros. Y estoy seguro que más de una oportunidad hemos ido a hacer algo y decimos: ahí está la cámara, mejor me quedo quieto. Es interesante que algunas veces yo voy por la autopista 45 de norte a sur, y esa es una autopista que tiene sectores donde dice 70 millas. Y luego, si usted se va hacia el sur, 65 millas, y luego 60 millas, y ahí hasta donde usted se sale, y por supuesto entra en 45. Y déjenme decirles algo que para mí es una experiencia todos los días. Todos los días. Yo normalmente voy a la velocidad máxima que dice, puede que 2 o 3 millas más, pero nunca más que eso. Y nunca falta alguien que viene detrás de mí que si me descuido me aplasta en mi carro. ¿Por qué? Si la ley dice claramente que esa es la velocidad, ¿qué es lo que me atrae tanto? Porque cuando vengo en 70, quiero venir a 80. Pero si pusieran 80, yo les garantizo que yo querría ir a 90. Y si dijeran, vaya a la edad que usted tiene, yo me llevaría a mi madre todo el tiempo para ir siempre por encima de 80. Porque hay algo en nosotros que se resiste terriblemente a todo lo que tenga que ver con hacer las cosas bien. La Biblia lo llama concupiscencia. Hay algo en nosotros que nos atrae casi irresistiblemente a hacer lo que nos hace daño. ¿Verdad que es interesante? La Biblia lo dice. Pedro aquí comienza diciendo, justo en ese lugar dentro de José, donde existe esa concupiscencia, santifica a Cristo Jesús allí. Allí comienza la santidad. La santidad no comienza en que yo me siente aquí a regañarlos a ustedes. Creo que en inglés hay una expresión que es muy poderosa que dice predicarle al coro, algo así, ¿no? Le está predicando al coro, como queriendo decir, le está hablando a la gente que ya cree. Hay personas que se reúnen en lugares como estos y empiezan a regañar a los que están sentados. Estos están buscando de Dios. Donde comienza realmente el regaño del predicador es dentro de su propio corazón. Allí debe comenzar la santidad. Y Pedro dice algo más, que también se lo resalté en su lectura. En algún momento más adelante, en el versículo 16, dice, teniendo buena conciencia. Es decir, la intención con que yo actúo. Hace algunos años en Colombia, después que pasaron muchas tragedias, producto del dominio que llegó a tener cierto narcotraficante que llegó a ser muy famoso y temido en Medellín y que finalmente fue abatido,
unos periodistas comenzaron a hacer una investigación sobre la vida de ese narcotraficante. No voy a decir su nombre porque no viene al caso. Y resulta que entrevistaron diferentes personas. Entrevistaron quienes habían sufrido porque algunos de sus familiares habían sido asesinados, porque lo habían enfrentado y no lo habían podido atrapar. Pero de pronto se fueron a ciertos lugares alejados de la ciudad donde este hombre había hecho obra social. Producto del dinero del narcotráfico, había construido hospitales, dispensarios. Y entonces le preguntaron a alguna de las personas, y ¿saben lo que llegó a decir uno? Para mí ese hombre, y dijo su nombre, era como Jesucristo, porque hizo muchas cosas buenas. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, no es así. Porque en lo que tiene que ver con la santidad, no se trata de ese tipo de obras malogradas hechas con la intención de pervertir lo que es bueno, sino la que fluye de un corazón que está renovándose en Cristo. ¿Ven la diferencia? Que esto nos sirva de lección. Necesitamos tener discernimiento para entender que a los ojos del Señor la intención suele ser más importante que la acción. Y también Pedro agrega algo más, dice buena conducta. Buena conducta. No me voy a extender mucho en este punto porque hoy queremos tener un compartir de comida y yo me comprometí con los que llegamos temprano de que iba a predicar breve. Pero permítame decirle algo muy importante que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que el pecado esencialmente tiene 3 áreas en las que se expresa. Pudiéramos decir, tiene 3 formas de poseernos. Es una condición espiritual, es una intención de conciencia y finalmente es una acción. Pero para el momento que la persona ejecuta la acción, ya ese pecado ya le había dado muchas vueltas en la cabeza y en el corazón. Condición, intención, acción. Y qué interesante que aquí Pedro nos está diciendo, ese es el orden en que la santidad funciona. Primero modificando mi condición, y eso solamente lo voy a lograr si Cristo Jesús es una realidad en mi vida. Luego en la intención, una buena conciencia, y finalmente la acción, una buena conducta. Cuando fallamos en nuestra conducta es porque ya la intención había sido seducida porque descuidamos nuestra condición. ¿Qué es lo que me distingue como un discípulo del Señor? Que yo entiendo que continuamente yo necesito santificar a Cristo en mi vida, pero ¿cómo lo voy a lograr si las veces que me acerco a su palabra es para el viernes de Pascua, para el domingo de resurrección y posiblemente para celebrar la Navidad? Esto necesita ser un proceso continuo. La santidad es un proceso. Vamos a la segunda idea que les quiero compartir y ahora les pido que me acompañen a leer en la misma primera carta de Pedro, en el capítulo 4, la segunda lectura que tienen allí dice, desde el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos que Pedro nos está diciendo que necesitamos ser comedidos y entusiastas. Él lo dice prudentes y fervientes. Pero dice que necesitamos aprender a ser prudentes, o sea, comedidos, para lo que tiene que ver con la vida espiritual, con la oración. Y ser fervientes o entusiastas para lo que tiene que ver con expresarnos amor unos a otros. Ahora, ¿no es cierto que con cierta frecuencia nosotros invertimos el orden? Somos muy entusiastas para hablar.
y muy entusiastas para hacer cosas, pero somos muy cuidadosos para mostrarle amor a alguien. Y eso es una característica de que es una persona espiritualmente débil. Cuando nosotros nos aislamos los unos de los otros, cuando entendemos que lo importante para el reino de Dios es lo que yo hago solo y no lo que hago en armonía de oración con ustedes, pero cuando además me cuesta ser ferviente en amarles a ustedes, yo estoy fracasando como creyente. Pedro nos lo está diciendo aquí. Ahora, no es cierto que producto de las muchas cosas que ocurren, de la mucha maldad que hay en el mundo, hemos aprendido a ser prudentes para amar, porque no queremos que nos lastimen, ¿no es cierto? En la Biblia hay un versículo que no nos gusta mucho leer, pero allí está. Dice que vendría un tiempo en que la maldad iba a avanzar tanto que producto de eso el amor de muchos se iba a enfriar. Pero hay un versículo que viene inmediatamente después, y ese sí lo decimos con mucha frecuencia, pero lo desconectamos de este. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere en qué? Bueno, el que persevere yendo al culto, claro, claro que sí, yo le invito a que siempre se congregue. El que persevere cantando alabanzas, hágalo. No solamente cuando venga aquí, hágalo en la casa. Cuando vaya en el carro, alabe al Señor. Pero allí está diciendo, el que persevere en el amor, a pesar de que el mundo me está diciendo, no vale la pena amar. Y cada vez que nos lastimemos, y cada vez que alguien nos lastime, recordemos que está trabajando para el mundo y no para Dios. Pero que eso no nos quite nuestro fervor por amar, porque eso, según Pedro, un Pedro que recordemos bien que era difícil de tratar, sobre todo a los gentiles. Incluso en la carta a los Gálatas podemos ver que Pedro tuvo cierto, ¿cómo lo podemos llamar, mi hermano José? Encontronazo con Pablo por el asunto de la circuncisión. Todavía Pedro le costaba un poquito salir de su cápsula de judaísmo y abrazarse con otros, pero ya este Pedro ya lo había entendido. Seamos fervientes en amarnos. Y seamos prudentes en cuanto a la oración. Es decir, aprendamos el equilibrio que obtenemos cuando estamos unidos. Y quiero hacer un comentario sobre esto antes de pasar a la tercera y última idea. Y veo que ya algunos están sonriendo porque dije tercera y última idea. Ya algunos dijeron amén. El equilibrio en la vida no siempre significa caminar en la mitad de algo. Hay cosas en la vida en las cuales el equilibrio está en los extremos. Hay cosas que se nos presentan a las cuales tajantemente necesitamos decirle no. Y si no lo cree, cuando usted sube un trampolín muy alto, ¿en cuál de los dos extremos quiere estar usted? ¿Verdad que sí? En la vida espiritual, sobre todo en estos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir, que la gente a cualquier cosa llama bueno, y dice que no es bueno ni malo, sino que todo depende del punto de vista. La Escritura nos dice que hay cosas a las que quienes nos queremos distinguir como discípulos del Señor, necesitamos aprender a decirle no, aunque todo el mundo diga que sí. Y eso no es fácil, pero eso nos distingue como cristianos. Y finalmente, les voy a pedir que me acompañen para leer en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, donde dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Mire lo que dice primero: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino, y subraya lo que viene ahora, voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Voluntario y alerta son las últimas dos cosas que les quiero compartir hoy que distinguen a un discípulo del Señor. Ser voluntario y estar alerta. Ahora, yo quiero decirles que una de las cosas que considero de gran bendición en este ministerio en español de la First Baptist Church de Conroe es que aquí todo lo estamos haciendo como voluntarios. Ustedes miran a nuestra hermana Cecilia, los anuncios que ella da, la preparación que hace para presentarlos. Recordemos que nuestra hermana habla español, pero su idioma principal ya es el inglés. Vemos a Sony con su guitarra para la alabanza al Señor. Vemos a Mike con el teclado. Pero pensemos en algo más. Cuando nosotros llegamos, ya estas sillas están aquí. ¿Y saben quiénes colocan esas sillas? Anónimos, voluntarios, que lo hacen porque lo hacen para el Señor. ¿Lo ven? Pero también nos dice aquí que estemos alerta. Y dice que estemos alerta porque hay un enemigo. Es interesante que en este pasaje dice, estad alerta porque vuestro adversario. No dice el adversario del mundo. Dice vuestro adversario. Satanás no es el adversario del mundo. Es el adversario del creyente. Y entonces debemos mantener ese espíritu voluntario de servir, pero al mismo tiempo estar alerta. Y entonces uno pudiera pensar, bueno, debe ser que estaba advirtiendo Pedro que a los cristianos en todo momento el diablo nos está acechando para hacernos daño. Sí, pero si vemos el contexto en que Pedro escribe eso, lo escribe en un contexto de servicio, de compañerismo y de humildad. Servicio, compañerismo y humildad. ¿Sabe lo que nos está diciendo Pedro? Esas son las tres áreas donde Satanás está continuamente buscando para entorpecer el trabajo. En el servicio, en el compañerismo y en la humildad. Porque ya él sabe que si él logra dividir, fracturar el sentir de la comunidad de creyentes en una de esas tres áreas, ya él dividió y ya él entorpeció el testimonio individual y de la congregación. Entonces, yo les quise traer estas tres ideas. Hay otras más en el pasaje, pero yo les quise traer estas tres ideas para que nos miremos hacia nosotros mismos en el espejo del alma y digamos, Señor, yo realmente quiero distinguirme como alguien que te sirve. Pero ahora entiendo que no se trata más tanto de lo que yo hago, sino de lo que yo soy, porque estoy entendiendo que tú primeramente quieres trabajar en mí para luego trabajar a través de mí. Y entonces, Pedro, el apóstol, me está dejando esta gran enseñanza. Me está dejando entender que yo debo primeramente alimentar, abonar mi vida en santidad. Debo recordar ser entusiasta para amar y estar muy pendiente de mi vida en compañerismo, en oración con mis hermanos. Pero también finalmente que debo estar dispuesto a ser un voluntario, no esperar que se me aplauda por todo lo que hago, sino que en todo caso sea para ti la gloria y finalmente estar alerta. Porque en la unidad, en el compañerismo y en el servicio son las áreas en las que nosotros más crecemos y son las áreas en las que el enemigo más nos ataca. Entonces hoy les voy a pedir que pensemos en esto y ahora en un momento que vamos a comer y también vamos a celebrar los cumpleaños porque nosotros, esa es parte del fervor con que nos amamos. Ya yo sé la fecha de cumpleaños de algunos de ustedes.
Ustedes no saben la mía, pero no se preocupen, yo se las voy a recordar para que sean fervientes al felicitarme. ¿De acuerdo? Y es muy pronto. Y no solamente la mía, sino que hay alguien por ahí que cumple años el mismo día, ¿verdad? Y se los vamos a recordar, ¿verdad, mi hermano? Se los tenemos que recordar para que ustedes muestren ese fervor de amarnos. Pero realmente, mis hermanos, aprovechemos de amarnos, porque en esa expresión de amor santo que Cristo nos da, nos distinguimos como sus hijos. Hay una alabanza que yo quiero que cantemos. Y yo le pedí a Mike que va a tratar de tocarlo un poco, pero quiero orar y al terminar de orar vamos a cantar una alabanza que coincide con el último versículo donde Pedro nos dice, mas el Dios que nos llamó, Él mismo os santifique, afirme, fortalezca y establezca. Lo que quiere decir que es un proceso. Entonces, si me acompañan, les pido que nos pongamos de pie y vamos a orar. Y luego vamos a cantar esa alabanza para terminar nuestro servicio. Oremos. Señor, te agradecemos porque lo que nos distingue ante el mundo es tu presencia en nosotros. Y hoy hemos venido a celebrar eso. Y cada uno de los que hemos venido hoy entendemos que estamos en un proceso para ser transformados desde adentro para que tu luz brille hacia afuera. Concédenos que conforme a tu palabra, cada uno de los que estamos aquí, hombres, mujeres, jóvenes y aún niños, podamos ir despertando a que nosotros somos protagonistas activos en esa transformación. Que nuestra vida cambie para bien y que en esta comunidad de Conroe y hasta donde tú nos permitas llegar, otros puedan ser impactados por la transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.